No comparto la opinión de quien preconiza una autoridad constante y estricta. Como dice el proverbio, el pez no vive en agua clara. Son las algas las que le permiten esconderse en un lugar aislado para que pueda desarrollarse hasta que llegue su madurez. Solo cuando se sabe superar los detalles y se presta atención a los pequeños inconvenientes, se puede proporcionar serenidad a los seres que nos sirven. La comprensión de este principio es esencial para quien quiere comprender el comportamiento del otro. Entre las afirmaciones hechas por Naochige, se encuentra aquella que dice: las decisiones importantes deben ser tomadas con calma. Y Teiichi Ida explica: los asuntos de poca importancia deben estudiarse con serenidad. Hay pocos problemas que realmente sean muy importantes. Estos no se presentan más que 2 o 3 veces en el transcurso de la existencia. Una reflexión cotidiana os convencerá de ello. Por eso resulta indispensable prever lo que habrá de hacerse en caso de crisis. Cuando ésta llegue, es necesario recordar la solución a fin de poder resolverla. Sin una preparación cotidiana, cuando surja una crisis delicada, uno será incapaz de tomar una decisión rápida, con lo que se corre el riesgo de tener consecuencias desastrosas. No será necesario decir, pues, que para poder tomar juiciosamente decisiones importantes resulta necesario prepararse resueltamente cada día. Me da la impresión de que los jóvenes samuráis de hoy día se han propuesto objetivos lamentablemente bajos. Poseen la mirada furtiva de los atracadores. La mayoría no buscan otra cosa que su interés personal o manifestar vanidosamente su inteligencia, incluso aquellos que parecen poseer alma serena. Solo están mostrando una fachada. Esta actitud no es la conveniente. Un samurái solo lo es de verdad cuando no tiene otro deseo que morir rápidamente y convertirse en puro espíritu, ofreciendo su vida a su maestro en la medida en que su constante preocupación sea el bienestar del daimio al que rinde cuentas sin cesar, en la manera en que sabe resolver sus problemas para consolidar las estructuras de su región. De este modo, el daimio y sus servidores deben mostrarse igualmente resueltos. Por tanto, es indispensable poseer una resolución tan inquebrantable que incluso los dioses y los budas no puedan haceros desviar del objetivo fijado. Dicen: si quieres conocer el alma de un amigo, enférmate. Una persona a la que consideráis un amigo cuando todo va bien, y que os da la espalda como si fuerais un extraño en caso de enfermedad o de desgracia, no es más que un mentiroso. Es muy importante que cuando un amigo se enfrenta al infortunio, estemos cerca de él, que lo visitemos y lo ayudemos. Un samurái jamás debe, por mucho tiempo que viva, alejarse de aquellos a los que se debe espiritualmente. Y aquí, pues, un medio para asegurar los verdaderos sentimientos de una persona. Por lo general, nos acercamos a los demás cuando necesitamos su ayuda y nos olvidamos de ellos cuando pasa la crisis. Alguien hizo un día la siguiente afirmación: se piensa generalmente que no hay nada más difícil que ser un ronin, que cuando el destino golpea al hombre, éste pierde la confianza en sí mismo y se deja ir. En verdad, convertirse en un ronin es algo completamente diferente a lo que yo había imaginado, y constituye un estado menos desagradable de lo que parece. Ciertamente me gustaría convertirme en un ronin durante algún tiempo. Estoy de acuerdo con esta opinión, sí. La misma actitud puede prevalecer en lo concerniente a la muerte. Si un samurái habitúa su espíritu día tras día a la idea de la muerte, le será posible morir en completa calma cuando le llegue el momento. Teniendo en cuenta que los desastres nunca son tan terribles como se los imagina, resulta completamente ridículo lamentarse sin cesar por anticipado. Es mejor prepararse desde el principio a la idea de que el destino final de un samurái al servicio de su señor es el de convertirse en ronin o el de hacerse seppuku. La bondad o la maldad de un individuo no se reflejan en este mundo por el éxito momentáneo o por el fracaso. El triunfo o el fracaso no son en suma más que manifestaciones de la naturaleza. El bien y el mal, por el contrario, son valores humanos. Sin embargo, resulta cómodo, por razones didácticas,
Decir que el éxito o el fracaso en este mundo constituyen el resultado directo de un buen o de un mal carácter. Un hombre que no cesa de calcular es un cobarde. Y digo tal cosa porque los cálculos siempre están vinculados a la idea de beneficio o de pérdida. El individuo que los hace se pasa el tiempo preocupado por esas ideas de ganancia o de pérdida. Morir es una pérdida. Vivir es una ganancia. Y por eso no se suele querer la muerte. Eso es cobardía. Es lo mismo que sucede con el hombre que ha recibido una buena educación y que puede enmascarar, mediante la elocuencia y la inteligencia, su cobardía y su lujuria, las cuales, sin embargo, constituyen su verdadera naturaleza. Hay mucha gente que no se da cuenta de eso. Naochige acostumbraba a decir: la vía del samurái es la pasión por la muerte. Ni siquiera 10 hombres son capaces de hacer estremecer a un ser que esté animado por una convicción semejante. No se pueden llevar a cabo grandes gestas si se tiene una disposición de espíritu mediocre. Es necesario convertirse en un fanático y desarrollar la pasión por la muerte. Si cuenta uno con el tiempo para incrementar la capacidad de discernimiento, frecuentemente se corre el riesgo de llegar demasiado tarde para ponerla en práctica. La lealtad y la piedad filial son redundantes en la vía del samurái. De lo que tenemos necesidad es de la pasión por la muerte. Todo lo demás se derivará de forma natural de esta pasión. El famoso samurái Kiranosuke Shida ha dicho: si eres totalmente desconocido entre morir y vivir, más te vale escoger la vida. Shida era un samurái fuera de lo común. Los jóvenes han interpretado mal lo que él dijo, pensando de forma errónea que abogaba por una conducta deshonrosa. En un postscriptum, él escribió: si se duda entre comer y no comer, más vale abstenerse. Cuando no se puede decidir entre vivir o morir, más vale morir. Moroka Rikuemon fue requerido un día para que confirmara la veracidad de sus palabras a propósito de cierto hecho. Pero él respondió: la palabra de un samurái es más firme que el metal, y puesto que estoy totalmente convencido de ese principio, ¿qué pueden añadir a eso los dioses o los budas? El juramento quedó anulado. Este suceso tuvo lugar cuando él contaba 26 años. Existe lo que se da en llamar actitud ante la tormenta. Cuando a uno le alcanza un inesperado chaparrón, se pueden hacer dos cosas. O bien se echa a correr lo más rápido posible, o se pone uno a resguardo bajo los aleros de las casas que bordean el camino. De todas formas, siempre se terminará mojado. Pero si uno se prepara mentalmente y con anticipación a la idea de quedar mojado, no se sentirá muy contrariado por la llegada de la lluvia. Se puede aplicar beneficiosamente este principio a cualquier circunstancia. Cuando ya era una persona de edad avanzada, Tetsuzen se hizo la siguiente reflexión. Solía pensar que el combate a mano limpia se diferenciaba del sumo en que no importaba que, nada más empezar, te tumbaran sobre el suelo. Lo esencial era aguantar hasta el final del combate. Hace muy poco he cambiado de opinión. De hecho, me parece que si el juez toma la decisión de parar el combate en el momento en que uno cae al suelo, se declarará vencido. Es necesario llevar la ventaja desde el principio para quedar definitivamente victorioso. Vivía una vez un maestro en el arte de la lanza. Cuando llegó la hora de su muerte, llamó a su mejor discípulo y le dijo: te he transmitido todas las técnicas secretas de nuestra escuela. Si piensas tener tu propio discípulo, debes practicar cada día y diligentemente con el sable de madera. La superioridad no es solamente una cuestión de técnicas secretas. De igual modo se dice que, en la enseñanza de un maestro de renga, la víspera del concurso de poesía debe calmarse el espíritu y dedicarse a revisar una antología de poemas. Es necesario saber concentrarse en una sola cosa. Todos los oficios deben ejercerse con concentración.
Cuando se visita a un samurái que está pasando por una desgracia, todo cuanto se le diga para animarlo tiene siempre una gran importancia. Porque, de hecho, él es capaz de discernir, a través de las palabras, los auténticos móviles que animan a su interlocutor. Para animar a un amigo en dificultades, el secreto que se le deberá desvelar es el siguiente. Un verdadero samurái no debe ni mostrarse fatuo ni perder la confianza. Deberá ser él quien avance sin reparar en obstáculos. De lo contrario, no triunfará y todo será completamente inútil. Se dice que no hay que dudar en corregirse cuando se ha cometido un error. La falta desaparecerá rápidamente si se la corrige sin demora. Cuando se insiste sobre un error cometido, se produce desajuste y dolor. Cuando se ha dicho algo que no debiera haberse dicho, si uno lo corrige rápida y plenamente, el error se olvida al momento y no hay necesidad de preocuparse. No obstante, si alguien nos censura, es necesario saber responder. Te he ofrecido disculpas por mis desconsideradas palabras. Nada más puedo hacer si tú no quieres aceptarlas. Dado que lo he dicho sin querer, nadie debería demostrar que las ha escuchado. No es fácil sustraerse a la censura. No es suficiente el evitar sentirse desanimado ante una prueba. Cuando sobreviene la desgracia, el samurái debe alegrarse y tomar la oportunidad que se le ofrece de poner a prueba su energía y su coraje. Una actitud de este tipo difiere radicalmente de la simple resignación. Cuando sube la marea, el barco se eleva. Cuando se han escuchado las proezas de un maestro, el pensar que hágase lo que se haga jamás se podrá igualar a aquel es una señal de pobreza de espíritu. Por el contrario, uno debe esforzarse en pensar que el maestro es un hombre como yo. ¿Por qué he de ser inferior a él? Desde el momento en que el samurái se decide a mantener ese desafío consigo mismo, ya se encuentra en la vía del perfeccionamiento. Issei Ishida ha dicho, un hombre al que los demás tengan por sabio no adquiere esta fama hasta que ha empezado a profundizar en sus conocimientos desde su más tierna edad. No se trata nunca de un rápido aprendizaje tardío, aunque este último resulte difícil. En otras palabras, desde el momento en que un ser toma la decisión de llegar a la perfección, puede esperar que un día tenga la experiencia de la iluminación. Un samurái debe prestar atención a sus acciones y a sus gestos para no cometer errores de conducta, por mínimos que puedan ser. Sucede a veces que, por indiscreción, un samurái no controla su lengua y se deja llevar por reflexiones como esta. Decididamente soy un cobarde. Oh, si nos pasa eso, corramos para salvar la vida. Oh, qué terrible es esto. ¡Ay de mí! Etcétera, etcétera. Semejantes exclamaciones nunca deben ser proferidas por un samurái, aunque sea por burla o por broma, o por desatención, ni siquiera durante el sueño o en cualquier otra circunstancia. Un ser perspicaz adivinaría fácilmente la auténtica naturaleza de la persona que hubiera pronunciado semejantes palabras. Siempre se ha de estar en guardia. Se dice que una persona a la que se le acabe de cortar la cabeza todavía puede hacer ciertos gestos. Tal cosa ha sido contada por Nitta Yushisada Yonomoken. ¿Cómo puede ser un hombre inferior a otro? Mitani Hokyu decía, incluso cuando un hombre está enfermo de muerte, todavía puede sobrevivir 2 o 3 días más. Un samurái debe evitar siempre el quejarse, incluso en la vida corriente. Debe mantenerse en guardia para no dejar escapar jamás una palabra que exprese debilidad. Un comentario anodino, hecho inadvertidamente, revela frecuentemente el valor de aquel que lo ha hecho. Aquel hombre cuya reputación esté basada en la habilidad que tienen para una técnica única es un ser insignificante. Al concentrar toda su energía en un solo objetivo, posiblemente se haga un experto en eso. Pero se ha abstenido de interesarse en otra cosa. Un hombre así no es útil en absoluto.
Muchas son las personas que dan consejos, pero son pocas las que saben recibirlos con agradecimiento, y todavía son menos las que los siguen. Después de los 30 años, el hombre se vuelve por lo general impermeable a los consejos. Cuando estos no la afectan, pronto se torna egoísta y pretencioso. Durante el resto de sus vidas va añadiendo la impudicia a la estupidez, todo lo cual causará de forma irremediable su ruina. Por eso, resulta indispensable descubrir a alguien que sea capaz de discernimiento y, uniéndose a él con tesón, saber recibir su enseñanza. Un samurái que no muestre el menor interés por la buena posición y el honor, termina, por lo general, convirtiéndose en un ser insignificante y envidioso. Un hombre así es, al mismo tiempo, vano e inútil y termina revelándose inferior a aquel que incluso ha hecho de la ambición, el dinero y la fama sus únicos objetivos. No ofrece la menor utilidad práctica para lo inmediato. Hasta la edad de 40 años, un samurái debe estar atento para no dejarse seducir por la sabiduría y el sentido del juicio. Únicamente debe depender de sus propias capacidades y de su fuerza de carácter. Cuando más grande sea este último, mejor será el samurái. Incluso pasado los 40, aunque eso depende del individuo y de su posición social, un samurái no es nada si carece de fuerza de carácter. Las malas relaciones existentes entre los gobernantes actuales y los anteriores, entre padre e hijo, entre los hermanos mayores y los más jóvenes, están motivadas por razones egoístas. La prueba está en que no existe semejante relación entre maestro y discípulo. Un proverbio dice: decídete en el lapso de 7 segundos. Takarobu Yusoti hizo un día esta aclaración: si un hombre duda mucho en tomar una decisión, se quedará dormido. Naoshige dice también: si uno se lanza sin vigor, 7 de cada 10 acciones suyas se quedarán cortas. Es sumamente difícil tomar decisiones en estado de agitación. Por el contrario, si lejos de preocuparnos por las consecuencias insignificantes, se abordan los problemas con el espíritu afilado como una navaja, se encuentra siempre la solución en menos tiempo del que se necesita para soplar 7 veces. Es necesario considerar los problemas con calma y determinación. Aquel que tiene escasos conocimientos pronto se vuelve pretencioso y se complace en la idea de ser considerado como un hombre competente. Aquellos que ponderan su talento y se consideran superiores a sus coetáneos serán inevitablemente castigados por alguna manifestación del cielo. Un hombre que no sepa hacerse apreciar por los otros, a nadie será de utilidad, a pesar de la gran capacidad que pueda tener. Aquel que trabaja duramente y sabe permanecer modesto, que se alegra de la posición subordinada que ocupa y respeta siempre a sus iguales, será grandemente estimado. Para un samurái sería el colmo de la locura si, a causa de una desgracia, perdiese el control de sí mismo al verse reducido al estado de un subalterno, o tuviese que enfrentarse a un revés de la fortuna de orden parecido. En tiempos de Katsushige, los samuráis tenían una divisa favorita: si no has sido Ronin 7 veces, no podrás reivindicar el título de auténtico samurái. Tropieza y cae 7 veces, pero levántate a la 8ª. Según se cuenta, Yogo Naritomi había sido manifiestamente 7 veces Ronin. Un samurái al servicio del general debe ser como esas muñecas que vuelven a ponerse de pie cada vez que se las tumba. En verdad que sería una idea excelente que el daimyo concediese a sus servidores libertad para que pudiese ponerse a prueba su fuerza espiritual. La vejez llega cuando uno se limita a hacer las cosas por las que se siente inclinado. Mientras se mantiene el vigor, uno se puede enfrentar a esa inclinación. Pero cuando se debilitan las fuerzas, aparecen las tendencias naturales que nos enturbian. Puede producirse diferentes manifestaciones de tal estado con anterioridad, pero cuando se llega a los 60, nadie escapa a tal disposición. Pensar que uno nunca estará senil ya es estarlo. Por tanto, hay que juzgar la pretensión del maestro Itei como la de una persona senil
cuando intentaba demostrar que él solo podía ayudar a la casa Nabeshima. Se fue a reunir con los poderosos de distintos clanes, pero ya no podía ocultar su aspecto de senilidad. Entonces todo el mundo pensó que era un actor razonable lo que decía y lo que hacía. Pero si me fijo con más atención, me doy cuenta de que se trata de un acto de debilidad. Por lo que a mí concierne, y debido a este ejemplo, y a fin de no caer en la puerilidad, he declinado la invitación a la ceremonia del templo en memoria del 135 aniversario de la muerte del señor Mitsuchige, y he decidido quedarme cada vez más recluido en mi casa. Según una historia de Yutaji, había en el país de Kamigata una persona que conocía bien el libro de los cambios. Decía que, aunque se tratase de un sacerdote, no era acertado dar un cargo a un hombre antes de los 40 años, por la buena razón de que se cometen muchos errores antes de cumplir esa edad. Confucio no fue el único que logró tener sereno el espíritu después de los 40. Al llegar a esa edad, tanto el sabio como el insensato han acumulado tantas experiencias vitales que dejan de mostrarse indecisos ante la existencia. En lo que toca al valor marcial, es más meritorio morir por el maestro que abatir al enemigo. Un día alguien dijo, hay dos tipos de orgullo, el orgullo interno y el orgullo externo. Un samurái que no posea los dos es de dudosa utilidad. El orgullo puede compararse con la hoja de un sable. Debe estar aguzada e introducida en su vaina. De vez en cuando se desenvaina, se blande y después se limpia para volverlo a envainar. Si el sable de un samurái está siempre desenvainado, si siempre está alzado, todos lo temerán y difícilmente podrá ser amigos. Si por el contrario, jamás se le desenvaina, la hoja se irá corroyendo y nadie respetará al que lo lleva. Deberán escucharse con respeto y gratitud las palabras del hombre que tiene una gran experiencia, aunque hable de cosas que ya son conocidas. A veces sucede que después de haber escuchado 10 o 20 veces la misma cosa, se tiene una intuición repentina que trasciende su significado habitual. Se tiene la tendencia a mirar por encima del hombro a las personas mayores y a no tomar en serio sus aparentes bravuconadas. Debería hacerse al revés, acordándose de que ellos gozan del beneficio de una experiencia larga y auténtica. Eusuji Kenshin dijo, yo jamás he sabido lo que es ganar desde el principio hasta el final. Solamente he comprendido que es necesario no estar nunca por debajo de la situación, y eso es lo importante. Es lamentable que un samurái no esté a la altura. Si no nos encontramos jamás por debajo de las circunstancias, nunca tendremos por qué sentirnos molestos. Se debería tener cuidado con hablar de temas tales como el conocimiento, la moralidad o las costumbres, delante de ancianos o de personas de alto rango. Resulta molesto escuchar esto. Aunque le vayan a cortar a uno la cabeza, se deberá tener la firmeza de vivir este último hecho con resolución. Los últimos instantes de Nita Yoshida lo demuestran. Si hubiera tenido un espíritu débil, se habría desmoronado en el momento justo en que se le iba a cortar la cabeza. Tal fue el caso reciente de Onodoken. Estos hechos muestran determinación. Cuando se posee valor marcial y determinación, incluso con la cabeza cortada, como si se tratase de un espíritu vengador, nunca se muere. Cuando era joven, yo tenía un diario de quejas en el que escribía día a día mis errores. Jamás pasaba uno sin que tuviera que abrirlo 20 o 30 veces. Y como llegué a la conclusión de que siempre iba a ser así, terminé por abandonarlo. Todavía es hoy el día que, cuando medito, antes de dormirme, en la jornada que ha transcurrido, me doy cuenta de que no hay una en la que no haya cometido una equivocación, ya sea de palabra o de obra. Vivir sin cometer equivocaciones es casi imposible, pero los intelectuales no están dispuestos a admitirlo. Cuando se lee un texto en voz alta, es necesario hacerlo desde el vientre. Cuando uno lo lee solo con la boca y la garganta, se cansa pronto. Cuando Nakano Shogen se suicidó, los miembros de su clan reunidos en casa de Oki Yobu hicieron comentarios descorteses sobre él. Yobu les dijo entonces,
No se debe hablar mal de nadie que esté muerto, y con aquel que haya sido condenado debe mostrarse una particularidad. Eso es una particular piedad. Es un deber del samurái hacer su elogio, aunque sea muy poco. No hay duda alguna que de aquí a 20 años se dirá de Johan que fue un fiel servidor. Estas palabras son las que realmente corresponden a un hombre maduro. Cuando uno se encuentra con la gente, se deberá conocer rápidamente su carácter y reaccionar de forma apropiada, de acuerdo con cada persona. Cuando se tropieza con alguien que desea discutir, es necesario hacerle frente y convencerle mediante la lógica, sin mostrarse en ningún caso demasiado severo, de modo que no subsista el menor resentimiento. El no aceptar el sufrimiento es malo. Es este un principio que no tiene excepciones. Según los antiguos, un samurái debe estar imbuido de una tenacidad excesiva. Una cosa hecha con moderación puede juzgarle insuficiente. Es necesario hacer demasiado para no cometer errores. Es este un principio que es necesario no olvidar. Cuando se ha decidido matar a alguien, aunque parezca que es una empresa difícil de hacerla sin dudar, de nada sirve intentar ejecutarla a medias. El corazón puede ablandarse, faltar la ocasión y, a fin de cuentas, todo puede fracasar. La vida del samurái es la de la acción inmediata, por eso es preferible lanzarse con la cabeza baja. Un día, un hombre iba de viaje para escuchar los sutras en el Hisoin de Kuwakami. Uno de sus pajes se emborrachó en el barco y buscó pendencia con un marinero. Cuando todos se habían acostado, el paje desenvainó su sable y el marinero pilió una garrocha y lo golpeó en la cabeza. En ese momento los otros marineros agarraron palos e iban a golpear también al paje cuando acudió el maestro. Hizo como que en ese momento no se había enterado de nada, mientras que otro de los pajes fue a disculparse con los marineros. Tranquilizó a su compañero y lo llevó con él a su camarote. Pero entonces se dio cuenta de que le había robado el sable. La lección que se saca de esto es la siguiente. En primer lugar, el no haber desaprobado la conducta del paje y haberlo castigado en el mismo barco constituye una negligencia del maestro. Además, aunque el paje hubiera obrado de forma desconsiderada, desde el momento en que se golpeó ya no había lugar para disculpas. El maestro debería haberse acercado al paje borracho y al marinero, como si fuera a pedir disculpas y abrirlos en canal a los dos. No hay duda de que ese maestro carecía de espíritu. Naochige decía: el valor de un ancestro se mide por el comportamiento de sus descendientes. Un hijo debe actuar de modo que honre a sus padres y no les deshonre. En eso consiste la piedad filial. El maestro Itei decía: los progresos en caligrafía se hacen creando la armonía entre el pergamino, el pincel y la tinta. Tienen todos ellos mucha tendencia a desunirse. El monje Taren decía: un servidor inteligente no hará progresos, pero tampoco hay que tener en cuenta el caso en el que un servidor estúpido haya podido ascender. También decía el maestro Itei: en pocas palabras, para hacerlo bien es necesario pasar por el sufrimiento. El maestro Hoshio dio un día esta máxima a su yerno Gomojo: ahora es la hora, y la hora es ahora. Tenemos tendencia a pensar que la vida diaria difiere de lo que es un momento crítico. Por eso cuando llega el momento de actuar, jamás nos encontramos dispuestos. Si se nos convoca ante el daimyo o se nos envía una misión, no encontramos las palabras necesarias para expresarnos. Tales actitudes demuestran que estamos estableciendo continuamente la diferencia entre el tiempo, en sentido lato, y el momento presente. Comprender la expresión «la hora es ahora» significa prepararse constantemente para un acontecimiento imprevisto. Un samurái debe estar dispuesto siempre a expresarse claramente en público, a ser convocado ante el daimyo o incluso a encontrarse con personalidades oficiales que puedan ser incluso el shogun en persona. Poco importa que tal cosa suceda o no, debe estarse preparado constantemente.
Esta disponibilidad para actuar es el método que se ha de aplicar para llevar a cabo todas nuestras acciones, ya sean en las artes militares o en los deberes cívicos. Si los dioses ignoran mis plegarias bajo el pretexto de que estoy manchado con la sangre del enemigo, nada puedo hacer, si no es proseguir mis actos de devoción sin preocuparme de esa mancha. Incluso si, como se dice, a los dioses no les gusta en absoluto la mancha de la sangre, yo mantendré por mi parte una actitud que sea adecuada. No me olvidaré jamás de mi oración diaria, e incluso ni en el campo de batalla me salpique la sangre o tropiezo en los cadáveres que yacen a mis pies. Seguiré teniendo confianza en la eficacia de mis plegarias dirigidas a los dioses para conseguir el éxito militar o para alcanzar una vida larga. Comentario. No aplaces lo que se debe hacer ya. La vida humana no dura más que un instante. Es necesario tener la fuerza de vivirla haciendo aquello que nos guste más. En este mundo, fugaz como un sueño, vivir en el sufrimiento y no hacer más que cosas desagradables es una pura locura. Este principio, mal interpretado, puede resultar perjudicial, por lo que he decidido no enseñárselo a mis jóvenes discípulos. Adoro el sueño. Como respuesta a la situación actual del mundo, pienso que lo mejor que puedo hacer es entrar en mi casa y echarme a dormir. Sucede frecuentemente que una persona que goza de gran inteligencia y que es consciente de su propio valor se hace cada vez más arrogante. Resulta difícil conocer realmente sus cualidades, pero todavía es más difícil admitir sus debilidades. Es el maestro de Zen, Kaion, el que ha hecho esta reflexión. La dignidad de un ser se mide por la impresión exterior que da. Hay dignidad en el esfuerzo y la asiduidad, en la serenidad y la discreción. Hay dignidad en la observación de las reglas de conducta y en el obrar rectamente. También hay dignidad en apretar los dientes y mantener los ojos abiertos. Todas estas actitudes son visibles desde el exterior. Es capital actuar siempre con dignidad y sinceridad. Kazuma Nakano ha dicho: es un signo de mezquindad y una ausencia de buen gusto utilizar un servicio ya usado para la ceremonia del té. Son más apropiados los utensilios nuevos. Hay personas que pueden pensar que más vale utilizar servicios ya usados, teniendo en cuenta su carácter originario. Ambos pensamientos están igualmente equivocados. Es cierto que los objetos antiguos han sido empleados por personas que pudieron ser humildes, pero la antigüedad les ha dotado de una cierta nobleza. Los utensilios viejos han demostrado de este modo su calidad en las manos de personas de alto rango. Es el haber pertenecido y haber sido usados por sus propietarios lo que ha incrementado su valor. Se puede hacer un razonamiento parecido con respecto al servicio del samurái. Un hombre de origen modesto que se hace un nombre y alcanza una posición elevada está dotado, de manera manifiesta, de notables cualidades. Pese a todo, pertenece a ese tipo de personas que siempre encontraron molesto codearse con un hombre de dudoso linaje, y que siempre se niegan a considerar como oficial superior a aquel que no fue más que un simple soldado. Fundamentalmente, un hombre que ha superado su rango no ha podido hacerlo más que poseyendo una habilidad y unos méritos superiores a los de todos aquellos que, desde el principio, se encontraron en un nivel elevado. Esta es la razón por la cual siempre debemos testimoniarles un mayor respeto. Cuando hay algo esencial que realizar, es necesario saberse mantener alejado del señor de un Ahan, de las personalidades oficiales y de los consejeros. Cuando se pasa el tiempo en dar vueltas alrededor de sus superiores y en estar pendiente de lo que ellos puedan decir, se hace difícil llevar a término los proyectos. Es esta una máxima de la que no hay que olvidarse. Está mal murmurar y tampoco es bueno alabar sin medida. Un samurái debe conocer su propia dimensión, observar la disciplina sin dejarse distraer y hablar lo menos posible. Un hombre valeroso debe mantenerse sereno y no dar jamás la impresión de sentirse desbordado.
Solo las personas insignificantes cuyo carácter se muestra agresivo buscan a toda costa la fama y se enfrentan con cuantos tienen a su lado. En un debate o en una disputa, es necesario a veces saber perder rápidamente para poder perder con elegancia. De ese modo, en el combate de sumo, si para vencer a toda costa se hace triquiñuelas, uno es peor que el vencido porque se convierte a la vez en perdedor e inelegante. Como ya he subrayado, el punto máximo del servicio de un samurái es saber expresar con inteligencia su propia opinión, tal como hacen los notables de la región, que son los consejeros del daimio. Cuando se ha comprendido esto, poco importa lo que se haga o se piense, pero nadie ha sabido comprenderlo hasta ahora. Hay pocas personas de inteligencia que acepten este principio. Un buen número de ellas, preocupadas por su desarrollo personal, utilizan el halago y la lisonja para mejorar su estado. Semejantes personas solo alimentan bajas ambiciones y no lograrán alcanzar el nivel de los hombres de estado con experiencia. Otros, todavía más calculadores que los últimos, no tienen ningún interés en convertirse en buenos samuráis y pasan el tiempo recreándose con ensayos sobre la pereza o con la poesía de Saiyu. Y sin embargo, a mi juicio, Kenjo y Saiyu son unos perezosos. Debido a que se muestran incapaces de llevar a cabo el trabajo de un samurái, tratan con desprecio los problemas de estos y se envanecen con el título de ser unos religiosos retirados del mundo. Todavía hoy sigo pensando que si para los bonzos y para las personas mayores resulta bueno este tipo de literatura, es preferible que aquel que tenga la ambición de convertirse en un auténtico samurái, aunque se vea obligado por su oficio a desenvolverse en el mundo, se esfuerce en servir a su maestro de forma leal y perfecta, aunque para hacerlo se vea obligado a sumergirse en el mismo infierno. En primer lugar, ganar. Seguidamente, combatir. Eso es lo que, en dos palabras, significa ganar primero. La riqueza que tiene el tiempo de paz es la de permitir la preparación marcial para el tiempo de guerra. Con 500 hombres se puede vencer a una fuerza enemiga de 10.000. Cuando se va a asaltar el castillo enemigo y resulta necesario retirarse, no es conveniente retirarse por la ruta principal, sino por las rutas secundarias. Se debe colocar a los muertos y a los heridos de cara hacia el enemigo. Es evidente que el guerrero debe estar a la vanguardia en el ataque y en la retaguardia en la retirada. Mientras dura el ataque, no debe descuidar el elegir cualquier buen momento. Mientras espera la llegada de ese momento, no debe olvidar el ataque. Entre los principios secretos de Yagyu Tajima no Kami Munemori hay un proverbio. No existe táctica militar para un hombre de gran fuerza moral. Sabiendo esto, un cierto vasallo del shogun vino a ver al maestro Yagyu y le pidió a su discípulo. El maestro Yagyu dijo: «Parece que ya eres discípulo de una escuela de arte marcial. Dime el nombre de esa escuela antes de que se establezcan entre nosotros los lazos de maestro y discípulo». Pero el hombre respondió: «Yo nunca he practicado artes marciales». El maestro dijo: «¿No has formado parte nunca de la escuela Tajima no Kami? Tengo la impresión de que eres uno de los maestros del shogun». Pero el hombre juró que no. Entonces el maestro le preguntó: «¿Tienes alguna convicción profunda?». El hombre respondió: «Siendo niño fui repentinamente consciente de que el Bushi es un hombre que no debe temer por su vida. He enraizado ese pensamiento en mi corazón a lo largo de los años, de modo que se ha convertido ya en una convicción. Por eso no pienso nunca en la muerte, no tengo otra convicción que esa». El maestro Yagyu quedó muy impresionado y dijo: «Mi intuición no estaba equivocada. El principio más profundo de la táctica militar es el mismo que tú posees. Hasta el momento de los centenares de discípulos que he tenido, ninguno adquirió ese principio. No es necesario que te prepares con el sable de madera. Te voy a iniciar inmediatamente». Y seguidamente le dio un pergamino. Hace ya mucho tiempo que a los dolores abdominales se les denomina hierba de la cobardía. Vienen sin que se les note y paralizan al individuo. Nakamo Uemonosuke Tadaki
Fue muerto el 12º día del 8º mes del año Eiroku, durante la guerra entre los señores Goto e Irai de Suko, en la isla Kabashima, región de Kishima. Antes de avanzar hacia las líneas enemigas, abrazó a su hijo Shikibu, apodado más tarde Hinemon, en el jardín, y aunque Shikibu era muy joven, le dijo: «Cuando crezcas, te dignificarás por medio de la vía del samurái». Después, aunque los niños de la familia eran muy jovencitos, Yamamoto Hinemon los reunió y les dijo: «Creced y convertíos en valientes guerreros. Mostraos diligentes con vuestro maestro». Y añadió: «Es bueno decirles ya estas cosas al oído, aunque sean demasiado jóvenes para que puedan entenderlas. Cuando Sai Kiyoji, hijo legítimo de Ogawa Toshikicho, murió, era todavía muy joven. Hubo otro hombre joven entre las filas de los samurái que corrió al templo y se hizo seppuku. Cuando Taku Nagato no Kami Yasuyori murió, Koga Yaemon dijo que, no habiendo podido devolver a su maestro todas las venturas que él le había prodigado, se fue